Le doy la bienvenida en esta parte de nuestro programa a Antonio Almonte, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Toñito, gracias por responder por nuestra invitación. No, gracias a ti, Orlando, por la invitación y un saludo a la gente que te ve y te escucha. Gracias. Toñito, quería preguntarte tu valoración sobre la aprobación de la ley de partidos y lo que esto significa luego de más de 18 años sin que tuviéramos una legislación que regulara a los partidos políticos. Bueno, mira, es una pregunta muy pertinente, sobre todo esa última parte que tú señalas del tiempo que la sociedad dominicana ha estado pendiente de eso. Es pertinente porque, como ha dicho mucha gente, la aprobación de una ley de partidos significa un paso hacia la regulación, organización, hacia ponerle orden a la actividad política en la República Dominicana. No significa que de buenas a primeras, es decir, que a partir de mañana pasado, cuando comience a aplicarse la ley, que ya entró en vigencia, claro, todo será luz, claridad exacto, y transparencia en el proceso político dominicano. Realmente hay acumulado demasiadas distorsiones, hay demasiados intereses en juego y todavía falta mucho aprendizaje, porque a la larga eso forma parte del aprendizaje democrático. La democracia la gente la ve nada más desde el lado de la libertad, pero no la ve desde el lado de los deberes, exacto, y de la institucionalidad. Entonces la ley, como en toda actividad social, económica, política, claro, la ley tiende a regular las actividades, los derechos, los deberes y las actividades de los agentes que practican esa actividad, en este caso los partidos políticos, que no son cualquier cosa. Porque los partidos políticos, como soporte fundamental de la democracia, son también soportes fundamentales de la libertad. exacto. Pero al mismo tiempo son la fuente donde sale la dirección del Estado. Y cuando hablamos de dirección del Estado, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de educación, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de Obras públicas, de seguridad ciudadana, estamos hablando de cultura, estamos hablando de la vida. Entonces, aquellos partidos que son los que determinan quiénes son los que van a dirigir nuestra vida y que manejan ingentes recursos económicos, tienen que ser regulados. exacto. Y lo que nosotros hemos hecho ahora con la aprobación de la ley es sencillamente dar un paso hacia la civilización de la actividad política en República Dominicana, y creo que esa fue la inspiración fundamental del PRM cuando decidió, en un proceso bien competitivo, porque no tenía mayoría absoluta, ni lo tenía él, ni lo tenía Danilo, ni Leonel, ni los bloques de oposición, ni nada. El PRM decidió coincidir con otros sectores para lograr los 126 o más votos necesarios para aprobar la ley. Es un paso de avance a la sociedad. Claro. Y más, Orlando, tú sabes que en América Latina la mayoría de los países ya tienen ley de partidos políticos. Sí, sí, sí. Y algunos países tienen ley de partidos políticos desde hace décadas. Así mismo es. En más, hay países como Argentina en donde va por su tercera o cuarta ley de partidos políticos porque se van ajustando, modificando, etc. En Panamá, en Costa Rica, en muchos países tienen ley de partidos políticos. La República Dominicana, que fue de los primeros con tener una ley, con hacer, digamos, una especie de constitucionalización, como dicen ustedes los abogados, de los partidos políticos, al hacerlo aparecer en la Constitución, en América Latina. En el 2010. Pero ya en los años, creo que 40, había referencia a los partidos políticos en la Constitución. Sin embargo, se quedó atrás en lo que se refiere a la regulación específica de los partidos. Y ya nosotros estamos muy atrás. Y por consiguiente, ya era tiempo de que aquí se aprobase la ley de partidos políticos. Y eso se logró ahora. Ahora no es una ley perfecta, como no lo es ninguna ley cuando se aprueba, porque la dinámica de las actividades va poniendo en evidencia fallas y va produciendo correcciones y ajustes que nosotros esperamos que aquí se produzcan. Así es. Toñito, el rol del Partido Revolucionario Moderno en esta coyuntura ha sido crucial y esencial para que tengamos una ley de partidos, un rol que le ha tocado vivir en unas circunstancias muy complejas, y el hecho de que ha tenido que tomar posiciones sin coincidir con uno u otro de los sectores del partido oficialista. ¿Cómo tú juzgas la actitud del PRM en esta coyuntura? Yo pienso que el PRM lo hizo bien.
Creo que lo hizo bien porque pensó sobre todo en el objeto de su actividad, que es la gente. Claro. Cuando tú le preguntas a cada dominicano si quería una ley de partido político que se aprobase, que tuviese, te va a decir que bueno, que sí, que tengan ley y que funcione con base a la ley. Entonces el partido pensó en la población y en el sistema. Ahora, no fue fácil la decisión porque, contrario a lo que tú dices, hubo coincidencia al final. Lo que no hubo fue negociación, no hubo un acuerdo, no hubo un pacto. El PRM no negoció ni con el sector de Leonel, ni con el sector de Danilo, con ninguno de esos sectores negoció su votación. Fíjate que hasta última hora mantuvo la posición de que cada partido decidiera la modalidad de su padrón y de elección de sus candidatos. Y la única variación que hizo a última hora el PRM fue que habían otros sectores, en este caso el propio sector de los votantes de Danilo, que decían que quería que se dijese en cada partido qué organismo. Sí. Y bueno, y se ponía ahí, como por ejemplo en el caso nuestro, la dirección ejecutiva, en otro el comité central y así. En el fondo, usted decir que cada partido decida la modalidad, es decir, que los organismos de dirección de los partidos decidan la modalidad. Claro. Entonces, como la diferencia no era muy grande, el PRM, que tenía alrededor de 50 votos firmes, decidió que entonces votaran por eso, incluyendo otros aspectos que ya se han explicado, que son muy positivos, que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos, no solo la primaria. Pero fíjate en lo que pasó con este debate, que no se dice muchas veces, es que nadie tenía mayoría para aprobarlo. Exacto. Danilo hizo aprobar de manera rápida un proyecto de ley en el Senado, sí, porque ahí él controla el 90% de los senadores. Claro. Pero desde que ese proyecto de ley salió del Senado de la Cámara de Diputados, se dio cuenta que él no tenía diputados suficientes para imponer lo que quería. Y tuvo que modificar su posición original, que era la de imponerle a todos primarias abiertas. Pero él no tenía suficientes votos, claro, ni siquiera con la alianza con el PRD. Leonel tenía otra posición, pero tampoco tenía votos, porque contaba con 33, 34 votos firmes, y son 126. El PRM tenía 50 votos y necesitaba 126. Y algunos partidos de oposición tenían un voto. Correcto. Entonces ahí era obvio que la única manera de tener una ley era que cada quien fuera cediendo un poco en lo que quería en cuanto a la composición, al contenido de la ley, y que después entonces hubiera una votación en donde coincidieran aquellos que querían ley. Eso fue lo que sucedió, no hubo más nada. Y la decisión del PRM fue, como te dije inicialmente, una decisión responsable. Tú no tienes que darme nada, no tenemos que negociar nada, no hay ningún acuerdo, todo es frente al público, nosotros queremos que haya ley y esa ley la podemos aceptar y votamos por ella. Exacto. Eso fue lo que hizo el PRM. Y así mismo ha sido visto. Ahora, los adversarios del PRM han querido decir que le facilitó la reelección a Danilo, algo así, que han querido decir, como si una ley de partido puede determinar claro, o no. Imposible. Sin duda que esos son reacciones propias, digamos, del calor de los momentos, lo cual evidentemente no se corresponde con la verdad, y que, sin lugar a dudas, que esta ley, conjuntamente con la ley electoral, son necesarias para el país. Y eso es lo que ha hecho el PRM, claro, votar por lo necesario. Claro, por lo que el país quiere. No es lo ideal, es lo necesario en esta actual coyuntura. Claro. Y tal como tú señalas, ahora queda darle contenido, darle forma ya a la implementación de esta ley. Y vigilar que se cumpla. Claro, totalmente. Toñito, no quería desaprovechar tu presencia en nuestro programa sin hablar de Punta Catalina, a propósito de informaciones que han salido en la prensa en estos días, ante las cuales ha quedado claro de que el señor Ángel Rondón recibió unos 20 millones de dólares por concepto de, entre comillas, honorarios profesionales con motivo de sus actuaciones en el campo de Punta Catalina. Y digo esto porque Punta Catalina ha sido excluida del caso de Brecht. Entonces me gustaría tu reacción a este punto.
Bueno, Orlando, a mí me sale Punta Catalina por donde quiera que yo voy. Como yo he escrito claro. Y he hablado mucho de eso. Pero fíjate que esa carta que acaba de enviar Marco Cruz, sí. Que fue el gerente de Odebrecht en República Dominicana durante años, y cuando se aprobó, se inició el proyecto de Punta Catalina, es una carta que ustedes los abogados llaman a confesión de parte, relevo de pruebas. Exacto. 20 millones de dólares, más de 800 millones de pesos para que gestionara la aprobación o el proyecto de Punta Catalina. Todo el mundo sabe entonces que se trata de un proceso de soborno que terminaba con la adjudicación del contrato de 1.945 millones de dólares a Odebrecht. Con esa declaración, el Procurador General de la República no solo debe reforzar la investigación y el proceso de Ángel Rondón, que fue el que recibió los 20 millones de dólares y fue el agente para tramitar todos los que necesitaba para del soborno, sino debe abrir una investigación, yo que no soy jurista, no soy abogado, pero me parece de tipo penal, una investigación sobre los miembros del comité de licitación de la CDE y sobre las firmas que hicieron la evaluación económica que determinó la adjudicación del contrato de 1.945 millones de dólares a Odebrecht. ¿Y tú sabes por qué te lo digo? Porque yo he escrito y he dicho que una revisión mínima del proceso de evaluación económica, el método utilizado, la fórmula utilizada, los criterios utilizados para adjudicar, que están en los documentos de los informes de las 3 firmas evaluadoras, y está también descrita en el informe que preparó y publicó la comisión presidida por el señor Agripino Núñez. Una evaluación técnica mínima te indica claramente cómo tú determinas una sobrevaluación de un mínimo de un 20% solamente en ese aspecto del proceso de evaluación económica, que significa casi 400 millones de dólares, wow. Aparte de otros aspectos de sobrevaluación. Entonces, nunca se ha enfilado en la investigación del proceso de evaluación económica y adjudicación, que comenzó con la introducción de un licitante virtual que no estaba previsto en las bases de la licitación. Claro. Me explico. Solo llegó un competidor, una sola oferta al final de evaluación económica, que fue la oferta de Odebrecht. Exacto. Y necesitaban mínimo 2 para poder hacer comparación y determinar la ganadora. Como no apareció a última hora, el comité de licitación se inventó una oferta teórica o virtual, es decir, no real, con la cual comparar la oferta de Odebrecht. Y ese fue el pie de amigo que utilizaron para justificar una sobrevaluación de más de 400 millones de dólares. Ese punto, ese procedimiento de basarse en un competidor virtual para adjudicar un contrato de casi 2.000 millones de dólares, ese procedimiento debe ser investigado con perspectiva penal a partir del comité de licitación y de las firmas que hicieron la evaluación económica de la misma. Y el procurador debe de partir de ahí para hacer esa investigación. Me llama poderosamente la atención, Toñito, que hubo una importante comisión que estuvo integrada por personas a quienes yo le guardo mucho respeto, pero esa comisión, estoy casi seguro que no tuvo acceso a este documento recién. Pero tú vas de Marco Vasconcelos. Así es, pero tuvo acceso a más, Orlando. Marco Cruz Vasconcelos era el gerente de Odebrecht en Santo Domingo. Y por consiguiente debió ser la vía por la cual se tramitara todo lo relativo a sobornos para las obras de Odebrecht. Claro. Y también de Punta Catalina. E incluso Marco Cruz Vasconcelos llegó a hacer gestiones conocidas con documentos, cartas, etcétera, tratando de justificar el costo exagerado del contrato que recibió Odebrecht para construir Punta Catalina. Entonces, lo primero que debió requerir la comisión investigadora presidida por el señor Agripino Núñez Collado es un examen exhaustivo de la participación de Ángel Rondón, conocido intermediario,
en ese proceso. Y no lo hizo, no se hizo. Y el informe, si tú lees el informe completo, es un informe absolutamente encubridor de lo que se refiere a Punta Catalina, y el PRM hizo su denuncia en su momento. Hubo sectores que no les gustó la crítica que hizo el PRM, pero lo que ha estado saliendo indica que el partido se quedó corto cuando hablaba de la sobrevaluación de Punta Catalina y de los sobornos que participaron en ese proceso. Toñito, en el caso de Punta Catalina, queda muy claro que esto le ha salido al pueblo dominicano un costo extraordinario, porque ahora resulta también que Odebrecht le ha estado cobrando al gobierno dominicano 708 millones de dólares. Entonces, encima ahora de este soborno de 20 millones. O sea, que estamos hablando de sumas extraordinarias. Mira, Orlando, la mejor evidencia de lo que uno dice es que, no sé si tú recordarás que hace menos de un mes Rubén Bichara informaba al país en declaraciones públicas que hasta la fecha se habían gastado 1.900 millones de dólares en Punta Catalina. Sí. El contrato de Punta Catalina de construcción era de 1.945 millones de dólares. Y el contrato establecía que las dos obras debieran entregarse, una en agosto del año pasado y otra en octubre. Ahora en este mes de agosto cumplimos un año de retraso. Entonces Bichara quiere seguir diciéndole al pueblo que un año más de trabajo, energía eléctrica, personal, combustible, intereses, consultoría, etcétera. Un año más de trabajo en una obra de esa envergadura, el costo sigue siendo igual. En el 2020 habrá de producirse un cambio político en la República Dominicana. Deberíamos recuperar la separación de los poderes y entonces a las nuevas autoridades, judiciales, le corresponderá esa gran tarea de indagar, profundizar, hasta que no quede un solo centavo sin averiguar sobre Punta Catalina y sobre el mayor escándalo de corrupción que ha habido en República Dominicana, como lo es el de Odebrecht. Así que, Toñito, quiero darte las gracias. No, gracias a ti, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Yo lamento que tú te tardes tanto en llamarme. Pero... No, pero siempre tenemos muy pendiente. Gracias. Muchas gracias, amigos televidentes, y será hasta la próxima entrega de Líderes.